seguimos consorciando acá con un rico café y tenemos el gusto de recibir a un administrador bastante conocido, Marcelo Costa. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Marcos? Gracias por la invitación, muy amable. Un gusto. Y Eduardo Migale, que es consorcista, un viejo batallador, ¿no? Del mundo de la propiedad horizontal. No para tanto, gracias por invitarme, Marco. Bueno, bienvenidos. Un poco la idea que nosotros tenemos es que estén todas las voces, un poco con Leonardo y con Bernardo y con el resto del equipo, abrir, ¿no? El plafón de voces, de cómo lo están llevando, de cómo reciben de alguna manera todos estos cambios que ha pasado en la propiedad horizontal desde que se puso en vigencia el código. El año pasado se puso en vigencia el registro y una ley provincial. Y bueno, y todos los días se va poniendo en vigencia algo nuevo, ¿no? Porque esa es la sensación que vamos teniendo, es que todos los días descubrimos cosas nuevas, ¿no? ¿Cómo lo viven? Bueno, la realidad es que esto viene a ordenar, ¿no? Creo que la provincia de Buenos Aires tenía una asignatura pendiente respecto a este punto, que Capital Federal, Cava, lo tenía ya, digamos, encaminado. Y para aquellos administradores que también estamos en Capital Federal, lo que significó esto es volver, digamos, a repensar un poco todos los procedimientos y temas que nos pedía Cava, reforzando también con varias cosas que hizo provincia, en los cuales a nosotros como empresa nos ha significado bastante agrado, por decirlo, porque hay cuestiones en donde hoy por hoy podemos comparar con otras empresas que administran, y la verdad que tenemos ventajas para todos aquellos que queremos hacer las cosas bien. Entonces eso genera, por un lado, una situación de mayor control, que es cierto, pega, digamos, en el procedimiento interno de una empresa que administra, y asimismo lo que nos da es una garantía de que si todos hacemos esto que tenemos que hacer, la profesión se potencia, se dignifica y se produce, digamos, un tema de profesionalizar todo esto, y eso genera también del lado del vecino una valoración de las empresas que estamos hoy cumpliendo con toda la normativa vigente. Entonces eso genera también una mayor aceptación por parte de ellos. Entonces, Marcelo, me interesa entrar ahí porque hablabas de que ya venías adaptado a las normas de la 941 de Capital y ahora tuviste que adaptar los procesos a la provincia. Contanos un poco qué diferencias encontraste en esa adaptación y cómo te resultó la adaptación o los cambios que tuviste que hacer para estar adecuado a las dos normas dependiendo de dónde estuviera el consorcio que administrás. En principio, la verdad es que lo que más ayuda hemos tenido es con la gente del REPAC. O sea, esto que, y lo digo estando Marco presente, y no soy persona que digamos, tiene que pagar ninguna factura ni adular a nadie, pero la realidad es que lo que ha pasado es que el REPAC se ha puesto sobre su hombro la capacitación de nuestra actividad, porque ha ingresado a un nivel de detalle y un nivel de apoyatura a través de las cámaras, a través directamente de las charlas que se han dado, que eso no lo tuve en Buenos Aires, en Capital Federal. Lo digo francamente, o sea, yo me matriculé primero en Capital Federal, en Cava, y tuve que salir aprendiendo, digamos, la normativa. No tuve nadie que me pueda ayornar, pero por sobre todas las cosas lo que valoro es que este diseño, este dispositivo que nos ha dicho, tengan confianza, vamos a atravesarlo juntos. Y eso para nosotros es muy importante, porque no hay ninguna casa de brujas, porque no hay ningún tipo de cuestiones que hay que temer o algo, sino que vamos ayornando juntos. Entonces vamos a ir paso a paso en este vía. Y eso te genera mucha tranquilidad, porque uno, ¿qué más quiere cumplir la normativa vigente? Ahora, hay un entendimiento que de un día para otro no la podés cumplir. Entonces creo que por sobre todas las cosas, eso me parece fundamental, ¿no? Eduardo, y desde el lado del propietario, ¿cómo es? ¿Cómo recibieron la ley 14701? Mira, la realidad que lo que veo que es importante que esté el registro y pueda empezar a regular las actividades. Creo que los country están creciendo en su complejidad y la conflictividad que se genera, ese crecimiento,
hace que tenga que haber un regulador de toda esta actividad administrativa, porque indudablemente se hace mucho más complejo. Y es más, desde el punto de vista de los administradores, debe haber costos que tienen que ver con lo complejo que se vuelve la actividad. O sea, muchas veces se trabaja en acciones operativas, pero lo más costoso son las acciones de atención del vecino. Se hace muy complejo toda esa actividad. Y alguien que lo regule, tanto administradores como vecinos, pasa a ser algo muy importante en esta compleja organización que es administrar. Yo estoy en uno de los country que tiene una cantidad de lotes muy importantes y se hace muy complejo esa relación administrador-vecino. Es más, el administrador, lo que veo la complejidad, que los vecinos lo que recurren es a cambiar de administrador regularmente por una cuestión que no sé si es de mala administración fundamentalmente, sino se hace por conflictos propios vecinales que hacen que el fusible más fácil de cambiarse al propio administrador, ¿no? Sí, es la administración del conflicto, digamos, algo que venimos hablando, trabajando durante estos últimos meses y nos damos cuenta de eso, ¿no? Ya el administrador, la parte operativa, la parte financiera, no. En los barrios está centrado en la administración del conflicto y un poco apuntar esa pregunta, Marcelo y Eduardo, ¿cómo ven los vecinos por un lado, el consorcista, esa administración del conflicto y cómo lo encara un administrador de consorcio en la provincia? La realidad es que el grip de lo que es conflicto de por hoy es permanente. Tenés que estar continuamente administrando situaciones de variación del estado de ánimo de la gente. Un poco acá lo que decía acá el propietario, adhiero 100%. Hay consorcios que son muy complicados, donde realmente tenés el grip del consorcio después de 6 meses de tenerlo. 6 o 7 meses de tenerlo. Y el vecino no está dispuesto a que un administrador tenga una curva de aprendizaje quizás tan larga. Bueno, ese es un tema que venimos a pelear en algún momento, que lo hemos hablado nosotros personalmente, este mandato cuando queda establecido en un año. Sí, yo le he hablado con el doctor Hernández también, por eso me río, porque si tengo un grip de 6-7 meses de un periodo de adaptación, ¿y cómo hago con un mandato de un año? Cuando no me termine de adaptar y me voy. Yo siempre les recomiendo a los administradores cuando puedo y en esto de tratar de ayudarlos, la presentación de planes cuando asumen de corto, mediano y largo plazo sin que implique una crítica al administrador saliente. De decir, bueno, tenemos que hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, y ya anticipar el curso de acción para evitar la sorpresa. Y de esa manera, porque siempre hay algún vecino más apurado que otro, ¿no? Siempre hay uno que quiere, bueno, quiero poner el cerco perimetral electrificado antes de contratar el guardavidas o antes de tener la guardia con cámaras de velocidad o situaciones que son de la vida diaria. Siempre está todo ese juego de prioridades. Entonces, ¿a dónde identificás cuando llegás? Porque vos llegás seguramente de la mano de un grupo que te propone. Y generalmente uno escucha al que lo propone y de repente se da cuenta de que había otras ideas también interesantes del otro lado o necesidades no captadas. Y generar estos planes de trabajo, de ir comunicándole a los propietarios, no, el camino es por acá, quizás sea una alternativa que a veces los administradores no la están usando porque es como, no, damos mucha información al propietario. Entonces, si le damos mucha información, después vuelve esto. Porque convengamos una cosa, y cortito lo quiero hacer, que algunos barrios no es para cualquiera administrar. Porque el propio consorcista tiene más abogados que vos como administrador. Seguramente. O sea, tiene más estructura. Entonces, si vos te peleas con 15 propietarios, te estás peleando con los 15 abogados contra tu abogado. Y tu abogado te va a decir, pará, Marcelo, que no podemos atender esto, ¿o no? Sí, sí. ¿No? Creo que eso va a ir cambiando, ¿no? Los administradores, a veces, los colegas... Yo vengo de una formación por ahí... Estuve trabajando mucho en un barrio, en una ciudad pueblo muy grande, que está en zona norte, cerquita de acá, y los administradores muchas veces tienen temor de hablar con los vecinos.
O sea, el administrador tiene una cuestión de limitación, con todo respeto por los colegas que me pueden estar escuchando el día de mañana, pero esa limitación hay que vencerla urgente. Nosotros, por ejemplo, hacemos reuniones vecinales siempre ante la asamblea, porque queremos que en la asamblea vayan a votar y no vayan a discutir. Entonces discutimos en la vecinal previa, y a la asamblea venís con tu voto. No voy a discutirte en la asamblea, porque en el día como corresponde, hay que ser ágil, si no ahí se aburren. Y después, lo peor que nos pasa es que después no van a la asamblea, propietarios. Bueno, no, porque es un lío, porque se aburren. Entonces, no, vení primero a la reunión vecinal, vamos a hablar del proyecto, vamos a dar todo el detalle. Eso sí, pero si yo no voy, ¿qué pasa? Te mando por correo como corresponde. Ahora después hubo una reunión vecinal donde uno tiene que exponer, ¿no? Y si no viene, vendrá después a discutir en la asamblea. Ahí le diremos, señores, con todo respeto, vaya al dossier, fíjese lo que estamos votando y venga a votar, no venga a discutir. Bueno, pero pasa también muchas veces que, así como hay administradores que tardan en hacer la vuelta y encontrarle la forma que el barrio pretende, pasa muchas veces también que hay propietarios que se ponen un poco exigentes por demás, por no decir tóxicos por ahí. ¿Cómo lidian acá en Zona Norte con esas vicisitudes de la vida consorcial? Eso viene con tu tarea. Si hay un administrador que no puede soportar la toxicidad de un propietario, se dedica a otra cosa, directamente, porque ¿Sí? eso es imposible de poderlo manejar. Es una cuestión inherente. Porque es inherente al rol, lamentablemente. Por supuesto que la falta de respeto no se aceptan, ¿no? Que uno pone el orden, pone la conducción, pero nos ha tocado situaciones en donde el mayor de las personas que uno consideraba tóxicas, cuando uno la pone en la mesa, le explica, lo convoca, se te convierte en el mejor aliado, porque eres el mayor tóxico. Pero si no le das la oportunidad de que se sienta a la mesa, que te pueda explicar por qué es así, o por qué tiene la experiencia de antemano, que lo ha llevado a verme a mí y decir, no, defenestro contra la actividad, entonces ahí creo que ese chip, para todo eso, lleva un montón de tiempo, un montón de esfuerzo. No hay que estar dispuesto a hacerlo. ¿Pero por qué? Porque ahí tenés que buscar perfiles de administrador que les fascine generar comunidad. No liquidar expensas. Las expensas te las liquida un sistema. La comunidad la haces vos como ser humano con tus vecinos. Si eso no se compra de una vez por todas, y pasa a ser liquidador de expensas constante, pero no formador de comunidad. Eduardo, ¿cómo lo ven ustedes del lado de los propietarios? Mira, nosotros lo que vemos que la comunicación con el propietario es una parte fundamental de la tarea de la administración. Los propietarios tienen que estar informados. Y lo que decía Marcos, un plan de acción, también es una parte importante para los propietarios, conocer qué se va a hacer, cómo se va a hacer y cómo van a tomar las medidas para hacerlo. Para el propietario pasa a ser algo muy importante porque lo que está teniendo en cuenta es la visión del administrador hacia dónde quiere llevar a ese country, a ese barrio privado. Entonces, en definitiva, uno puede ver, y la verdad que el administrador con el tema de la comunicación, muchas veces se falla en ese tema de comunicación, y los vecinos es un núcleo de queja del propio vecino que no conoce qué está pasando en la administración. Y para la parte de consejeros, que es un poco lo que nos tocaría la función a los vecinos, cada vez esta complejidad que hablábamos antes hace que muchas veces tengas que recurrir a profesionales, auditores de todas las áreas, porque tratás de resolver la conflictividad de los vecinos. Entonces recurrís a auditorías, recurrís a auditorías contables, recurrís a auditorías de seguridad, empezás a recurrir a un montón de auditorías, porque vos no podés saber de todas las actividades. Los consejos no conocen de todas las actividades y no son profesionales en ellas. Y para deslindar muchas veces responsabilidades, asumís auditoría para controlar a alguien. Entonces cada vez se hace... ¿Por dónde está yendo? Sí, ¿Vos sabés que, y yo te estaba esperando. sí, a ver yo hasta dónde, me callé la boca porque a ver a dónde vas a avanzar. Está yendo por un lugar, está yendo por un lugar que es uno de los grandes desafíos de la propiedad horizontal especial, ¿no? Se le dice así porque el código lo define así, son barrios privados, country, club de campo, galerías comerciales, que es el rol del consejo. ¿Por qué? Porque el consejo solo revisa
aspectos económicos y financieros y ya no decide nada más, ahora lo decide la Asamblea. Artículo. Artículo. 2064, Muy por bien, supuesto. Para tomar nota. Estamos tomando examen de paso. Estamos tomando examen. Ahora, el tema es, esta concepción de que no decide más el Consejo todavía no llegó a la puerta de cada uno de los barrios. Todavía no está. Está impuesta, es una pelea, es permitida por parte del administrador, es consensuada en cierta forma, pero los propietarios todavía no entienden que ya no deciden más solos, que no se decide más en la casa del consejero comiendo unas mollejitas. Ahora se decide en la asamblea y el consejo y el administrador ejecuta, y si contrata rinde, porque tiene que contratar en el medio cuestiones para poder ejecutar la orden, y el consejo solo revisa. Y de repente se acude a la auditoría para hacer cosas más allá de lo económico y financiero. Tal cual. Porque revisar una seguridad para determinadas cuestiones no solamente es si estoy pagando bien o estoy pagando mal, si estoy por arriba del convenio o por abajo del convenio, la cantidad de horas, sino que en realidad es un cuestionamiento al administrador. De hecho, no se les pide el informe técnico operativo a los administradores. ¿Y cómo lo corregiste la seguridad? ¿Por qué? Solamente estamos analizando costos, tantas horas, me sale 20 millones, 30 millones, lo que sea, de costo el perímetro para sostenerlo con 7, 20, con tantas personas. O en realidad lo fuimos corrigiendo porque el barrio quería ir por otro lado y no pudimos ir. Eso del rol del consejo, Eduardo, vos, ¿cómo se fue viviendo por ahí donde vos estás o en tu ámbito? El rol del consejo siempre tiene dudas de cuál es exactamente la actividad del consejo. Pues creen que el consejo administra. La verdad que el consejo no administra. El consejo, y está claro en los estatutos del barrio donde estoy, lo que hace es asesorar. Su primera función es verificar y segundo es asesorar. Cuando vos ves todas las actividades propias del Consejo de Administración, es asesorar fundamentalmente. Sí, no es más consejo de administración, te corrijo, pues se llama consejo de propietario. Consejo de propietario, digo correcto. Porque ese es otro, los reglamentos dicen eso. Y otra cosa importante es qué pasa cuando los reglamentos anteriores a la modificación del código le dan facultades o le ponen tareas al Consejo que van en contra de lo que ahora dice el Código Civil, que dice a partir del 1 de agosto de 2015. Cuestión específica es la auditoría del estado de cuenta. Eso es fundamental para el Consejo de Propietarios. Pero la buena relación entre un Consejo de Propietarios y el administrador es fundamental, porque tarde o temprano es esa la relación que hace crecer al barrio. Porque en definitiva, roto, si no. Exactamente, no puede funcionar. Es muy difícil que funcione un administrador sin un consejo que tengan ideas comunes, porque en definitiva la forma de llevarla a la práctica puede ser diferente, pero los objetivos comunes tienen que ser fundamentales, esa unión de objetivos. En eso que está diciendo él, Eduardo, hay que agregarle que es un rol que a veces se diluye en el Consejo, porque al mezclarse se genera todo un conflicto, que es el principal proponente. Los consejos son los que catalizan todas las necesidades de los vecinos y son los que tienen que proponer, porque pueden proponer puntos del orden del día y son los que acompañan al administrador en eso, porque el administrador no vive en el barrio. Los que viven son los consejeros, o están los fines de semana, pero son los que están, él tampoco está los fines de semana. Y son los que le piden esas cosas. Así que, digamos, también que quede el mensaje de que los consejeros son aquellos instancias de propuesta, ¿no? Sí, sí. Marcelo, Eduardo, muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Consorciando. La verdad que queríamos empezar a tener otras voces que fueran de toda la provincia, así que muchísimas gracias por acompañarnos. No, Gracias a ustedes. gracias a ustedes por invitarnos.
Nuevo bloque de Consorciando. Ahora nos acompañan Olayo Tonino y Alfredo Sgaralia. Olayo es administrador, Alfredo es consorcista. Y vamos a empezar haciéndole la pregunta que le hacemos a todos. ¿Cómo reciben esta nueva etapa de la propiedad horizontal en la provincia de Buenos Aires? Bueno, no sé concretamente a qué te referís con la nueva etapa, si te referís al Código Civil para acá y teniendo en cuenta que la mayoría de los desarrollos son con la legislación anterior, la legislación de la provincia de Buenos Aires, ¿no? El 89.2, el 9.404 y 27.98. La verdad que al principio, recién sancionado el código, era un drama porque se planteaban la adecuación estructural. Bueno, después se fue aclarando un poco el panorama con la jornada del derecho civil en el 2017 y las opiniones de los doctrinarios, hasta el reciente fallo Sausalito en que la mayoría dijo ontológicamente tienen distintos orígenes, propiedad horizontal, ley de la provincia de Buenos Aires o código civil, son todos iguales y por lo tanto el tratamiento es igualitario. Me interesa hablar de Sausalito porque es un fallo que cambia un poco el paradigma, sí. Y que me parece que es sumamente interesante porque además le da un formato a la prehorizontalidad también, que un poco estaba en un limbo que muchas veces a ustedes acá en la zona norte y en el conurbano no les pasa, porque son urbanizaciones con muchos años y que Correcto. están consolidadas, pero que en el resto de la provincia de Buenos Aires, y lo digo como marplatense que está en contacto con la realidad, nos pasa mucho que son barrios que están habitados hace más de 15 años, que no terminan las subdivisiones por distintos trámites que se traban o porque la burocracia de las mismas desarrolladoras los van trabando y que hace que los propietarios estén en un limbo. Entonces, te aprovecho como propietario para que nos cuentes un poco cómo viene esa adecuación. Te adelanto que además del problema de las eventuales adecuaciones, que si seguimos la línea del actor intelectual del 1404, Coleman Lerner, el escribano Coleman Lerner, que él sostiene que acá no hay ninguna adecuación necesaria, solamente los estatutos de la entidad nuclear, digamos, tratando de todo aquello, sin ni siquiera necesidad de reformar el estatuto, que es un problema complejo y que requiere o mayoría especial o unanimidad, según como lo enfoquemos, si son cláusulas reglamentarias o patrimoniales, pero acá serían reglamentarias, y él dice, bueno, adecuemos los estatutos conforme a la ley, resolvamos en aquellos artículos que es posible. Ahora, quiero agregarte, esta problemática no solo es un problema de los llamados conjuntos inmobiliarios suburbanos o del interior o del interior del país. Es un problema en la capital, es un problema serio. O yo le comentaba recién acá al colega, los complejos arrancan con la construcción de edificios, utilizan terrenos muy grandes, arrancan con la construcción de edificios y están 3, 4, 5 años con consorcios de hecho. No hay escrituración, las administraciones, acá el colega por ahí se me enoja, pero las administraciones de consorcios son desastrosas, como no son consorcio, no opera la 941 de la Ciudad de Buenos Aires, más allá de las diferencias con la 14701 de Provincia de Buenos Aires, pero es un problemón realmente, así que bienvenido el tratamiento, ¿no? ¿Cómo estás, Alfredo? Bien, muy bien, Marco, bien. Evidentemente, más allá de las cuestiones dogmáticas y cuestiones, siempre en el derecho, hay como 2 bibliotecas, o 3, o 4, ¿no? En ese caso, hubo toda una acción en su momento de IGJ que intentó ir por la adecuación porque no tenía poder territorial. En realidad el poder territorial lo tiene la provincia de Buenos Aires, pero en realidad es todo propiedad horizontal. Porque el 2075, Coincido. en su segundo párrafo, dice que todo es propiedad horizontal. El Estado lo que ha hecho hasta ahora era venir ordenando de más a menos, en realidad, porque la propiedad horizontal vertical es la más fácil, entonces y es en cantidades mucho más necesaria también.
y después va a avanzar sobre el resto. No veo yo un problema de esto. A veces se arman todas unas discusiones de adecuación, pero porque nos gustan a nosotros los abogados, eso está bueno, escribimos. Es verdad, pero es verdad. En el sentido práctico, Sí. no hay un tema. El problema es que, por ejemplo, en la horizontalidad no hay seguro para la insolvencia de la obra. Así es. Entonces, si vamos a buscar un seguro, esa ley, ese código se escribió en 2013-2014 y luego pasaron cosas. Entonces, nos quedamos sin reaseguros patrimoniales. Entonces, no tenemos reaseguros patrimoniales en Argentina que hoy nos garanticen la cobertura de esa situación de insolvencia. Yo creo que igual se da una situación desde el lado de la desprotección de los propietarios, que muchas veces ante ese vacío por desconocimiento de los mismos propietarios, por no tener acceso por ahí a información al respecto, pasa que caen también en un limbo en el cual la desarrolladora termina haciendo muchas veces su propia voluntad, imponiéndola a los pagadores de expensas, entendido como la división de gastos. Igual yo ahí creo, y eso lo hemos hablado, el propietario tiene que escriturar. Y la herramienta es la escritura. Sí, lo que pasa es que muchas veces no llegás a la escritura porque te faltan trámites de por medio en la subdivisión, Sí, yo creo sobre que todo en el interior. Se generan porque no se hacen las presiones necesarias. Es el un cuento de la limbo buena pipa de que también, me ¿no? conviene no tener la escritura por este falso pensamiento, me toca hablar como contador, de bienes personales, si la casa la tributo, si no la tributo. Quería retomar también el tema que recién Alfredo arrancó también y me pareció importante que para no dejarlo pasar, que cuando Bernardo le pregunta por estos cambios en la provincia de Buenos Aires, marcó automáticamente dos hitos: 2015, reforma del código; 2023, 14701, y ahí lo enlazo con Olayo. ¿Cómo recibió o cómo recibieron tus consorcios esta mega noticia? Entiendo que después de haberlo digerido uno como administrador, lo tuvo que exteriorizar. ¿Cómo lo recibieron? A ver, yo como administrador tengo un tema previo, yo tengo defectos, ¿no? Uno de los defectos que tengo es ser abogado. Entonces, yo la ley la venía aplicando en mis consorcios como desde el 2015 hasta ahora. Mejor o peor, al no estar la 14701, uno hacía una interpretación, pero, por ejemplo, en Santa María el libro de propietarios está desde hace mucho tiempo. Entonces... Hay que celebrarlo eso, doctor. Sí. Pero después, y hoy en día lo que pasa es que los consorcios les cuesta entender y ayornarse a la ley. ¿Por qué? Porque muchos de los consorcios no participaron en nada del reglamento de copropiedad, pero lo tienen como su bandera y creen que todos sus derechos están ahí. Incluso yo creo que hay cosas que son mejores que la ley, que los reglamentos. Pero ellos van por... Entonces es una pelea constante que tenemos los administradores en imponer en imponer la ley. Sí, imponer que no existe un estado paralelo de una guardia, de una barra o de un muro para adentro, digamos, porque si no estaríamos frente a un estado paralelo. Por supuesto, y aparte vos tenés las asambleas, por ejemplo. Es innovador lo de la ley. Podemos estar de acuerdo si está mejor o peor. Podemos tener una discusión de ese punto. Pero la realidad es que la ley vino a ser muy clara. O sea, hay una asamblea, cómo son las mayorías, cómo se toman las decisiones. Y eso, muchos reglamentos quieren imponer su tradición. Y yo particularmente creo que es un conflicto que se da permanentemente. Entonces, y hay otro problema en los consorcios hoy en día, que es el bendito chat, donde pasa toda la información sin ningún tipo de filtro, sin ningún tipo de conocimiento, donde cada uno escala hasta el infinito y donde dice cualquier barbaridad. Y entonces después hay que... El gran trabajo que estamos haciendo, por lo menos que a mí me toca hacer en muchos casos, es educar a los consorcios de cómo son las normas, cómo son... tengo barrios donde dicen, usted es un empleado. Yo le digo, encantado, me pagan la indemnización, todo. Otra vez administrar el conflicto. El 931, las vacaciones. Claro. Claro, yo encantado se los tomo como empleado, digo, pero no es así la cosa. Entonces, no era gratuito eso, ¿no? Porque también ninguno de los administradores facturaban poco,
tenían un código profesional que no lo usaban, el Estado no conocía que había un administrador de consorcio, sino que era una locación de servicio, venta al por menor de leche, porque como el contador le había dicho que eso no tributaba el ingreso bruto, vendía leche, ¿sí? Si necesitaba hacer una factura lo sacaba por ahí. Digo, o sea, pero Marcos, no éramos todos el caso, así. no. Innecesario el palo de los contadores, No, igual. pero en el caso quizás de los barrios que por ahí vos administrás, o yo, seguramente hasta por la calidad de los consorcistas y del ida y vuelta, y seguramente tenés jueces federales, tenés directores de AFIP, tenés situaciones donde... Pero esto, vos imaginate que lo escuchan en toda la provincia. Entonces, en toda la provincia nadie le pedía la factura al administrador, y ahora tiene que presentar la factura todos los años. ¿Cuántas facturas tenés? Che, pero escúchame, si tenés 9 facturas y 12 meses... ¿Es correlativo? ¿Es una factura electrónica? Digo, el tema de sos empleado o no, que es algo muy agresivo, que yo también lo he escuchado, y también era porque el administrador había dejado y se escondía en el consejo o se escondía en esa vuelta. ¿No lo pensás así? Yo creo que, por lo menos, yo en mi caso no y algunos profesionales con los que charlo, porque en definitiva... somos los mismos, en distintas zonas somos los mismos. O sea, a mí me sacan de un barrio, voy al barrio de enfrente y el de enfrente viene a mi barrio. O sea, no, es un poco así la cosa. A ver, hay de todo en la Viña del Señor, pero en general lo que yo creo es que ellos quieren marcar yo soy el que paga, yo soy el que te digo cómo tenés que hacer las cosas, porque vos de esto sabés poquito. No tienen ni idea de cómo es administrar el conflicto, porque en realidad nosotros los administradores, aparte de la plata, el 70 o el 80% del tiempo administramos conflictos. Yo creo que llegué acá después de ser durante 16 años gerente de un banco en la parte de cobranzas y de haberme especializado en negociación. Entonces, a mí me resulta mucho más fácil porque tengo técnicas de negociación. Pero entiendo también que hay colegas que nunca vieron eso y tampoco están en los cursos de capacitación. Y creo que es fundamental tener herramientas de negociación. ¿Por qué? Porque el 80-90% de los problemas son de convivencia, que el perro, que la ramita, Entonces, y esa multa que vos le pusiste a una persona, es el detonante del conflicto del año que viene cuando te quieran sacar. ¿Por qué? Porque no hiciste la asamblea como a ellos les gustaron, porque no los dejaste votar por internet. Señores, no se puede votar. ¿Cómo hago yo para votar por internet si tengo que tener saber quiénes están presentes? Entonces, hagamos las cosas como corresponden, pero bueno, no. Entonces vienen las denuncias, las impugnaciones. ¿Tienen en el barrio donde vos administrás o donde vos vivís el reglamento de drones, de uso de drones? Nosotros lo incorporamos recientemente. ¿Ya lo incorporaron? Sí, lo incorporamos porque tuvimos varios conflictos con eso. Porque los barrios consolidados ya tienen los perimetrales con cercos vivos, la mayoría, y está la pileta y el dron va por arriba del lote en particular, pero la cámara enfoca para cualquier lado. La travesura de espiar a las chicas en la pileta se ha dado en el barrio y bueno, tuvimos que reglamentarlo. Yo quería sacar un poco la pelota de la cancha del administrador, pobres administradores, a muchos justificados, ¿no? Como bien decía, por la factura, pero también hay una gran responsabilidad de las entidades nucleares de los vecinos. Yo siempre digo, pasamos por el jardín, la primaria, la secundaria, y salvo que estudiemos derecho, nos gusten los derechos reales, y dentro de los derechos reales, la propiedad horizontal, nadie tiene idea de lo que es la propiedad horizontal. Y en las grandes ciudades, lo Buenos sospechan, Aires, al derecho lo sospechan. Mar del Yo Plata, por eso digo que hay que hacer la campaña desde este programa entregando los códigos civiles. El 60-70% de la gente no tiene idea de lo que es la propiedad horizontal. Claro, después cuando va a la asamblea, aprovechan los malos administradores que se está discutiendo algo que está en la ley, o que está en un reglamento, o que está en la 941, o en la 14701, el caso de provincia, y pasa el tiempo, y son las 10 de la noche, y la gente dice, bueno, se terminó la asamblea. Y lo que sustancialmente había que discutir, no se discute. Entonces yo creo que en este sentido, el rol de las entidades nucleares, no importa si es una sociedad anónima, una asociación civil, o un consejo, o un consejo de propietarios conforme al 2015 en adelante, creo que hay un rol fundamental. Nosotros en este momento estamos implementando con lo que se puede. Por ejemplo, vino el tema de la basura
Un tema. Temazo. 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 Temón. No lo quería meter, pero vale. Y bueno, hay que fomentar que la gente haga compost, que no salga tanta basura del emprendimiento. Después entramos en una polémica, pagamos el impuesto por un lado y resulta que ahora quieren que lo paguemos aparte, etcétera, etcétera. Hay salidas, está el tema de los convenios, yo le comentaba acá al colega, hay municipios que por ahí son reacios a los convenios de recaudación. Ustedes tienen un barrio, Nosotros tenían tenemos un convenio con un municipio, ¿no? Exactamente, con el municipio de Luján, concreto. Contanos ahí cómo es. Sí, es un convenio bastante piola, digamos, no es un término jurídico, pero es un término válido. Conveniente. Es bastante piola, primero porque es flexible, ¿sí? Flexible en el sentido de que para poder hacer el convenio, la exigencia, obviamente que se exige un número, un porcentaje de casas que ingresen al sistema, el barrio puede elegir que alguna propiedad no ingrese, obviamente si un deudor despensa no lo vamos a incorporar. Y bueno, se paga por un sistema de módulo, un valor fijo, esto va a depender del municipio, hay municipios que establecen la tasa de servicios solo por lote, otros con una combinación de lote con construido. Bueno, eso dependerá de cada municipio en particular, cada uno es un mundo diferente. Pero está bueno por eso. Y está también la flexibilidad de sacarlo. ¿Por qué? Porque ahí la única contra, que lo hablábamos hace un rato con el colega, que podemos encontrar es cuando haya que ejecutar expensas, ¿sí? Porque son de naturaleza diferente. Y si bien hay un convenio que lo respalda, y de alguna manera la entidad nuclear está actuando por cuenta y orden del municipio, son de naturaleza diferente, te pueden meter una excepción. Ahora, como es flexible, acá lo que decimos, bueno, el propietario que se atrasa con las expensas, nota, el mes que viene te bajo del convenio y pasas a pagar de esta suma que estás pagando ahora, vas a terminar pagando. También esto depende de cada municipio. Algunos municipios esta acumulación de normas, de ordenanzas que se van haciendo en algún momento hacen eclosión y terminan con una misma característica de propiedad. Uno termina pagando 10 y el otro paga 100, no se sabe bien por qué. La verdad que esto también ayuda al orden. Y el otro beneficio importantísimo es que te saca, otro tema de actualidad, te saca el servicio de luz de la cooperativa o del ente que prende, te saca lo que te descuenta ahí que en este momento es un tema álgido, hay un montón de cautelares dando vuelta con respecto a la resolución del ENRE, que me parece correcto, porque el ENRE no tiene, yo creo sinceramente no creo que tenga capacidad o legitimidad para ir a imponerle a un municipio si puede o no, si la empresa de energía puede. Pero así que yo creo que es todo beneficio. Yo creo que los consorcios, además de la obligatoriedad de capacitar en el tema de propiedad horizontal y en la infinita cantidad de temas, también es un tema que de alguna manera puedan presionar a los municipios para que ofrezcan o igualen este tipo de convenios. Bueno, aclaremos lo que estaba diciendo Alfredo, tiene que ver con la facturación global de las tasas. Sí, claro, por supuesto. De los municipios. Hay municipios que ya están trabajando, yo de hecho me he reunido con alguno, pero le quiero pasar ahora la pelota al lado del administrador, porque esto es mayor trabajo, la carga, ¿cómo lo ven? De hecho, nosotros en los barrios que no están inscritos, o sea que no terminaron todavía la factibilidad, que dicho sea de paso, es un camino largo que creo que hay culpa concurrente de los desarrolladores y del Estado. Y lamento por Marco que represente un poco al Estado, pero la provincia tiene son demasiado el tiempo que la gente espera para poder sacar. Reconozco que no todos los desarrolladores son iguales, pero es muy difícil avanzar rápidamente. Y el tema de ARBA, puntualmente, más con nosotros, yo por lo menos en los barrios donde yo asumo y no está todavía conformado como consorcio, yo me ocupo de la cobranza porque hace a que la plata pasa por el barrio paga, tiene la certeza que pagó, que el día que va a llegar la inscripción no se va a encontrar con que debe 1, 2, 3 cuotas, porque puede pasar eso. Y bueno, es un trabajo más. Hay que ver cómo lo toman después los vecinos, ¿no? Porque
al fin del día también te pega en contra. Dicen, pero siguen aumentando las expensas. No, las expensas no aumentan. Lo que aumentan son el AISA. Va a seguir aumentando ARBA y va a aumentar muchísimo más este año y el año que viene a lugares siderales para que los propietarios le exijan al desarrollador que escriture. Porque ahí ARBA les perdonó todas las multas que antes las tenían que pagar en integral, ahora les permite presentar el plano sin que tengan que abonar la multa, de modo de facilitar la cuestión. Catastro de la provincia ya lo resolvió. Lo que ocurre es que los desarrolladores siguen jugando con esa necesidad para manejar las áreas comunes. Marcos, me parece súper importante lo que estás diciendo, no lo dejemos pasar. Va a dar... Porque lo más probable es que los titulares de esos boletos que reciban como respuesta todo lo contrario de lo que vos le estás diciendo ahora. Tal cual, porque recibo las consultas y las contesto sobre esto con el equipo de ARBA, con los abogados de la Cámara también. Sí, es cierto. Con Raúl Castro hemos trabajado un montón, hemos trabajado con la gente de IDICO, que tiene los 83 barrios que los tiene que terminar de hacer y sigue dando vuelta y no sé por qué no lo hace. Pero toda esa gente que vive ahí, que son más de 5.000 familias, no tienen su título por un incumplimiento del desarrollador. Entonces, hay muchas situaciones en donde se genera como una fábula, pero en realidad quizás es un tema de comunicación. Y estemos cerrándole la comunicación y estemos comunicándonos con el desarrollador y no con el vecino. Capaz que nos estamos equivocando. Te llevo para atrás porque me parece que abriste una caja de Pandora interesante con el tema de ARBA, que es una situación sumamente conflictiva porque, como vos decías, muchas veces lo más conveniente para los barrios es que sea la administración quien tome a su cargo el pago de ARBA para asegurarse evitar conflictos futuros, pero muchas veces entra en juego la división interna de ARBA que hace que la gente entienda que subieron las expensas. No subieron las expensas, pagan expensas e impuestos. Entonces, ¿cómo haces vos adentro de los barrios la división para evitar o para tratar de dejar más contento a todos? No, yo armo, hoy en día te ves obligado a armar por lo menos 3 cajas. Uno lo que son las expensas ordinarias, otro que es ARBA, para que sepan exactamente cómo están pagando. Y normalmente te digo, yo no sé cómo lo hace el resto del mercado, pero yo normalmente adelanto el 50% de la cuota, cosa de tener al vencimiento el 100% de la cuota, porque en un barrio donde tengo que pagar 80 o bueno, en el último mes 190 millones, si no lo adelantás, es probable que quedes en incumplimiento. Y después tampoco es fácil entrar en las moratorias, en los planes de pago. No tenés un interlocutor rápidamente... No, porque claro, quien debe ingresar en la moratoria es el desarrollador. Eso también hay que aclararlo. También, por eso... ¿Y qué pasa con el complementario? Porque el gran problema de ARBA es el complementario. Recordemos que el complementario arranca a partir de la segunda propiedad. El desarrollador puede tener infinitas, con lo cual es imposible. No, y aparte... ahí viene la discusión, ¿no? Por el complementario. ¿Por qué lo pagarían los titulares de los boletos? ¿Les corresponde o no les corresponde? Hasta ahora en los barrios que yo administré no tuve reclamo o sea, los desarrolladores... Lo discriminan, digamos, ellos lo descuentan. No, ellos no me lo reclamaron. No sé cómo lo reclaman después a los propietarios. Yo me ocupo del pago de la cuota de ARBA. Por eso te decía, la expensa, ARBA y ahora AISA, porque AISA pasó a ser otro gran gasto. Es decir, porque a mí me juzgás por el valor al fin del día, a mí me juzgan por el valor de la expensa y nadie se pone a abrir el número final. Pero bueno, cuando vienen y te dicen, ¿qué estás haciendo? ¿Te la estás robando toda? ¿Por qué te dicen eso? O sea, no te vienen a preguntar por qué llegas a este número. Lo primero que te preguntan es por qué te la robas toda. Yo digo, mira, estos son los gastos del barrio. Este es el gasto de AISA, este es el gasto del consorcio. Y eventualmente habrá que poner una lista que sea el gasto municipal. Se me ocurre que para aclarárselo, para darle transparencia, porque, a ver, una gran cosa que sacó y que se implementó y que los sistemas ahora ya lo permiten es poder transparentar las facturas. O sea, eso te quita un montón de discusiones. O sea, que la gente a fin de mes vea la orden de pago, la factura,
y el comprobante de pago es muy sano para el sistema, porque después está el que no ve nada, pero no puede venir a reclamar, porque la información la tenés toda en el sistema, uses la plataforma que uses, hoy ya casi todas lo tienen. Entonces, está bueno eso, me parece que yo creo que nosotros los administradores, ya de por sí hace muchos años, ya era una carrera que se consideraba de las más, eran todos chorros, no sé, como no me sale la palabra. Entonces, y era el prejuicio. Es un prejuicio, tienen total. un alto prejuicio. Y hay un montón de administradores, o habemos un montón de administradores que tratamos de hacer las cosas bien. También hay, pero creo que son los menos. Marco no es que están sancionando administradores todos los días. Como todas las profesiones, abogados buenos, abogados malos, escribanos buenos, malos, contadores. Médicos, todos. Médicos. Pero bueno, y acá nosotros, por eso digo, lo bueno de este sistema es que mi trabajo ¿cuál es? Yo administro fondos de terceros. Entonces yo necesito tener la mayor transparencia posible para tener la menor cantidad de discusiones al final del día. Porque después vas a una asamblea y la gente tampoco es que, o sea, la mayoría de los propietarios, puedes tener barrios donde tenés algunos 4, 5, 10, porque primero, del total de los propietarios va, con suerte, menos del 10%. A veces va el 2%. Tenés el 10%, ponele que, pero no, la mayoría de los que van no son gente que está preparada para leer una expensa. Entonces, tenés que hacer docencia de nuevo para explicarle en qué se gasta, cómo se gasta, por qué tenés que pagar lo que tenés que pagar, que la seguridad aumentó un 135%, un 35% arriba de la inflación, que la gente está acompañando la inflación, que el agua te aumentó un 3,50. Entonces, todas esas cosas, si vos se las das y las tienen y decís, mire, ahí está, miren la factura, eso es lo que se paga, bueno, te ayuda al final del día a que la gente entienda un poco mejor lo que está pagando y por qué lo está pagando. Hola, yo Tonino Alfredo Garelia. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Consorciando. A ustedes. Muchas gracias. Saludos. Y me decían que están pidiendo 2 millones de pesos por la rúbrica de todos los libros, lo cual, traducido en expensas, es una locura inviable. Y sumado a eso, en muchos casos le están pidiendo el tema del segundo testimonio, porque no está el reglamento original y les piden el reglamento original. Todo un tema, ¿no?, para plantear. Sí, en Pilar está pasando lo mismo. No vamos a llegar a esos valores, pero andan por ahí. Y es todo el tema de reglamento y demás, pero creo que Marcos hoy nos trae una noticia. No, tiene una novedad que la tienen hace un par de días ya en los correos electrónicos todos los administradores. La de TR1, trabajó en Colegio de Escribanos, lo sacamos hace poco, donde borra una exigencia que aparentemente era de los inspectores notariales que le requerían si había corroborado el original. Claro. Entonces, un poco de eso, un poco, ya que está, trabajamos un poquito más. Bueno, la cuestión es que se dio por cerrado esta vieja duda, hasta inclusive con la copia simple del reglamento solicitan la rúbrica. Perfecto. La rúbrica se hace a través del acta notarial para uniformar a la provincia y darle oportunidad a cualquier administrador de llegar a estar al lado de un escribano que hay en 235 municipios. Si nosotros lo hacemos desventajoso económicamente o permitimos que esto sea desventajoso, entonces está en contra de los intereses que tenía. Porque va a ser más fácil pagarle a alguien que vaya hasta La Plata, sí, claro, para llevar el libro, o si tardan 6 meses o tardan 7 meses. Entonces, los escribanos tienen que trabajar de otra forma, pero tiene que ser la gente la que le reclame. Y si no tiene, le tendrá que meter una denuncia en el tribunal notarial, en el colegio de escribanos o en el propio registro, porque en definitiva esto, si bien viene con atraso, porque la rúbrica tendría que haber estado desde agosto del 2015, entonces hay un cuello de botella ahora. Nadie está golpeando la puerta para pedírselo. Bueno, ahora sí. Tenemos Fabián. Perdón que te interrumpa, pero me interesaba la opinión de Fabián, que por ahí es el más transversal de todos nosotros, sí, a través de la gestoría. Vos le vendés los libros.
¿Cómo ves el tema del proceso una vez que les vendieron los libros? Sí, el tema capaz que no va tanto en la zona sur, ¿sí? No va tanto en el monto, ¿sí? Capaz que no llegan esos montos por lo que he visto. Sí está en la tardanza. Quiere decir, hay una tardanza, hay una queja permanente de una tardanza de 5, 6, 7 meses en hacer la rúbrica. ¿Sabemos dónde se hace ese bache, Fabián? Aparentemente es en el colegio, ¿sí? Cuando hacen el registro del colegio, el escribano, quiere decir, pone Cuando todos los ingresa el informes, trámite. claro, y para que vuelva el certificado final, esa es la tardanza que hay. Porque tiene toda la información, tiene la rúbrica, tiene el acta de, ¿cómo es?, de designación, tiene la rúbrica del libro de actas, los reglamentos, sí, tiene toda la información. Entonces, levanta el certificado, del REPAC inclusive tiene el informe y todo lo que se genera del REPAC, pero después ahí se hace un bache y tenemos 5, 6, 7 meses y no tenemos esos montos, capaz, no he visto esos montos, sí lo he visto más llegando a lugares cerca de la capital, ¿sí? Esos montos altos, pero ¿qué pasa? Tardan 6, 7 meses en salir los libros. Obviamente que hay un cuello de botella porque, como dijimos, son libros que no lo tenían, entonces ahora administraciones salen a rubricar 50 libros juntos, 50 consorcios juntos, multiplicado por la cantidad de administraciones, se hace un cuello de botella. Marcos, ¿qué vamos a hacer con esos que le tardan 6, 7 meses y que no están a tiempo todavía? En principio tienen que cumplirlo. O sea, es un tema que si no lo tienen, si están apurados es porque hay gente que estaba demorada. Pues ya hace más de 2 años de esto, o 2 años. Y hace más de tantos años, casi 9, claro, que existía el libro de propietarios, si no lo habían Pero no lo rubricaban, con lo cual no hubiéramos lo tenido que rubricaban empezar de porque, vuelta. Bueno, no lo rubricaban porque no cumplían, porque no necesitaban que estuviera el REPAC para cumplirlo. O sea, esto es... Bueno, si pero es el una... Código Penal dice que tiene una pena de asesinato, no necesito que venga el Ministerio de Seguridad a decirme que no tengo que matar a nadie. Entonces, la ley se presume conocida, no hay causa de excusación del artículo 8, con lo cual esto tendría que haber operado. Ahora, cualquier situación que se vaya a tomar, se va a tomar con el 90% de la acción tomada. Esto es esta historia de la Argentina que se pide prórroga. Entonces yo te saco algo y vos venís y pedís una prórroga. Y yo quiero prórroga, te dicen. Ah, bueno, bárbaro. Che, ¿cuánto estás? ¿95 o 96% cumplido? No, el 1. No, entonces el 1 no me pidas prórroga. Avanzá, cumplí todo lo que puedas, mostrame que hiciste el esfuerzo para llegar y yo te doy prórroga por el 2, 3, 4, 5% que te queda. Porque si no... Yo lo he hablado con administradores. Yo he hablado con administradores que le digo, pero ni siquiera compraste el libro. Claro. Quiere decir, y Bueno, ya estás esto arrancando es como con... juntando pruebas, en realidad. Me Claro. parece que tienen que operar así. Es cierto que muchas administraciones, si no lo hicieron en un consorcio, no lo hicieron en ninguno. En ninguno. Entonces, el universo de los 100 es el que tiene que rubricar. Claro. Lo que yo vengo diciendo es la factura de los libros, el presupuesto del escribano, el Exacto. acuse de haber presentado el trámite, se lo Perdón, pueden pedir a los te escribanos. voy a agregar algo muy cortito. ¿Qué escribano? ¿El que te cotizó más barato? ¿O por qué uno solo? Porque el artículo 13 te dice que tenés que tener los 2 presupuestos. ¿O por qué vamos a un solo escribano? Bueno, hay un tema también, hay un tema de escribanos, hay un tema de escribanos que Sí, que nosotros se niegan a lo hacer los sufrimos trámites, mucho, no lo quieren hacer No lo mucho. quieren hacer, eso es Perfecto. cierto. No lo quieren hacer mucho. Logren Lo tenemos en la costa. Logren Claro. la información de que no lo quieren hacer y se canaliza con el colegio. Ahora el presidente del Colegio de Escribanos de la provincia es de marplatense, Longhi. O sea que Longni. Longni es el presidente del colegio de la provincia. Y es marplatense. Con lo cual, más que él, no me corrija el conductor. Situación. No me corrija el conductor en vivo, no. No, bueno. Pero digo... Tenía mal el dato, mala Teníamos mía, mal el perdón. dato, sí, Es teníamos así, mal es el así, dato. pero Claro. lo que quiero decirles es que tenemos la facilidad de que tenemos un escribano de la Seguro, costa, con sí, lo sí. cual, más que él... O sea, nosotros no creo pasa, capaz que en Mar del Plata sí hay habilitado, pero salís de Mar del Plata y realmente es muy complicado. Acá sucede lo mismo, en la zona costa norte es impresionante. exactamente Yo he igual. El partido de la costa yo es he terrible. escuchado Sí, que en el Gran terrible. Buenos Aires hay escribanos que no rubrican. Eso sí es cierto. Ahora, de ahí a escuchar montos de semejante cantidad, no los escuché, no tengo ninguna denuncia. Después te paso las Pero- capturas de pantalla. Perfecto, pero la situación es, esto es un hormiguero.
Todos tenemos que colaborar para ir construyendo. Una última pregunta que nos hacen muchísimo y que es parte de la declaración jurada del año que viene. Los libros de propietarios completos, ¿cuál es la fecha tope para presentarlo? ¿Cómo? Los que la declaración jurada. 31 de marzo. de Vamos todos los entonces a instaurar la placa. años. No, Para vos que me preguntaste, poneme la cámara, para vos que me preguntaste, ahí está, 31 de marzo. está en la la declaración disposición. jurada, exacto. Está La gente no lee. No leen. Para eso No vamos lee. a me voy a educar encargar a vos me voy a encargar de mandarte el corte de video donde Marcos dice la fecha. Es más, te agrego algo más. Y va a estar vigente los primeros días de enero. Porque antes no lo puede estar porque tu declaración es hasta Al el 31 31 de de diciembre. Con lo cual, Cerró el año. a Fabián que me pide todos los días a ver cuándo va a estar, No está. es los primeros días de enero. Vamos a pedirle a la producción la placa. Vamos a empezar a contar desde este programa quede. cuántos días ¿Cuántos días faltan faltan para la el declaración vencimiento de la decla.